Estamos en una época que suele tener este tipo de alertas. El primer trimestre de cada año, los meses de enero, febrero, marzo, se caracterizan por tener un tiempo más seco, menos precipitaciones, un poco más radiación solar por cielos despejados, y eso hace que la atmósfera tenga mayor contaminación por varias razones. Una es porque al haber menos precipitación, entonces el efecto de lavado, digamos, de la atmósfera por parte de la lluvia se reduce. No quiere decir que la lluvia sea muy efectiva en remover contaminación, pero sí remueve una parte de ella. En segundo lugar, al haber tiempo seco y menos precipitación, hay más polvo que se puede resuspender de las vías o de diferentes superficies sobre el suelo, y eso hace que también aumente la cantidad de partículas en el aire. Y además es una época en la que se presentan con mayor facilidad las quemas e incendios en diferentes lugares, ¿no? Tanto quemas naturales en alguna sabana, por ejemplo en la Orinoquia, como la quema de pastizales para preparar el suelo para la agricultura, o quemas agrícolas para de nuevo preparar ese suelo y una nueva cosecha. Entonces hay diferentes razones por las cuales en esta época del año hay mayor contaminación. Además, la atmósfera tiende a estar un poco más estancada sobre la ciudad debido a algunos cambios en los regímenes de vientos. Entonces, todas esas circunstancias hacen que el aire esté más contaminado en estos 3 primeros meses del año, y eso sucede periódicamente. Prácticamente todos los años hay mayor contaminación en esta época, y algunos años el fenómeno es más severo. Hay diferentes tipos de contaminantes en el aire. Algunos de ellos son gaseosos, por ejemplo el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el ozono, los óxidos de azufre. Y hay otros contaminantes que son que están en fase sólida y líquida. Esas son las partículas, las que llamamos partículas. Y por su característica de tamaño, pueden permanecer en la atmósfera suspendidas durante mucho tiempo. Estamos hablando de días, incluso semanas, y algunas prácticamente pocos pues no sedimentan, digamos, permanecen suspendidas en el aire por esa característica de tamaño. Esas partículas pueden venir de diferentes fuentes. Algunas de esas fuentes son más relacionadas con desgaste de materiales por erosión, por atrición, por desgaste de materiales. Los frenos, las llantas, por ejemplo, que se desgastan, pues pueden generar este tipo de partículas. Y otras vienen de procesos de combustión. La combustión genera partículas sumamente finas, y esas partículas se pueden aglomerar entre sí, generando partículas más grandes. De todas maneras, estamos hablando de tamaños muy finos, por debajo de las 10 micras, y en ese tamaño nosotros podemos respirar esas partículas, podemos inhalarlas, llegan a nuestras vías respiratorias superiores, algunas quedan filtradas allí, otras penetran más profundamente hasta las vías respiratorias inferiores, y pueden incluso llegar hasta los alvéolos pulmonares, y de allí pueden pasar el torrente sanguíneo y llegar a cualquier órgano del cuerpo. Eso depende, el nivel de penetración y de daño que pueda llegar a tener, depende del tamaño de las partículas y de su composición química. Ahora bien, la composición de esas partículas es muy compleja. Hay cientos de compuestos químicos que forman ese tipo de partículas, y pues hay algunas de ellas que son de hecho compuestos tóxicos, y otras pueden generar irritación, pueden generar inflamación de los tejidos y demás, y por eso sus efectos sobre la salud. Una característica primordial allí es el tamaño de las partículas.
Partículas muy finas tienen una masa muy pequeña y quedan fácilmente suspendidas en el aire y no depositan fácilmente, no se sedimentan. Una partícula de polvo, por ejemplo, de la playa, sedimenta muy rápidamente porque es muy, muy gruesa. Pero las partículas de las que estamos hablando que contaminan más el aire y que podemos respirar son sumamente finas y solo por su tamaño pueden permanecer allí suspendidas. Además, pueden ser arrastradas por las corrientes de aire y llegar incluso a grandes distancias. Normalmente Bogotá tiene un cierto nivel de contaminación propio, ¿no? Por sus propias fuentes, tanto la industria como los vehículos, los buses, camiones, motos, etcétera, y la resuspensión de polvo de las vías, etcétera. Todo eso hace parte de la contaminación general localmente y es lo que nos contamina el aire de manera cotidiana. Hay un cierto nivel de contaminación allí. Pero en esta época del año, como ocurren muchos incendios en la Orinoquia, muchas quemas, entonces generan una gran cantidad de humo y ese humo puede ser arrastrado, de hecho lo es, arrastrado por el viento hacia la cordillera oriental, hacia el interior del país, y nos produce un aumento muy significativo de la contaminación en Bogotá. Digamos que si tomamos como base el promedio de concentración que hay en Bogotá en el año, en esta época el aporte del humo de los incendios y las quemas de la Orinoquia prácticamente duplica y hasta triplica la contaminación que usualmente hay en la ciudad. Por supuesto, esta situación es muy difícil de controlar o prácticamente imposible de controlar por parte de las autoridades locales y se necesita entonces una gestión del gobierno nacional y de los gobiernos regionales allí en la Orinoquia para tratar de evitar esas prácticas o gestionarlas, las quemas de suelo de una manera que no contamine el aire como está ocurriendo en estos días. El transporte de estas partículas y de otros contaminantes, no solo partículas, sino también algunos gases, pueden ser transportadas a lo largo de muchos kilómetros. El humo que está llegando a Bogotá y que nos está afectando de manera significativa está viniendo de la Orinoquia colombiana e incluso venezolana. Hay algunos eventos de mayor distancia todavía. En ocasiones hay vientos del desierto que vienen desde el desierto del Sahara y traen material particulado que puede llegar incluso hasta Colombia, que usualmente llega hasta las islas del Caribe, la costa de Brasil, y que de vez en cuando afecta también a toda esta parte del país en la cordillera oriental. Entonces, las distancias a las que pueden ser arrastradas, transportadas estas partículas y estos gases contaminantes pueden ser bastante largas. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.